encuentro. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Cuando somos niños nos preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande? Normalmente los niños dicen yo quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser ingeniero, quiero ser médico. En la congregación teníamos un niño al cual le pregunté, ¿qué quiere ser Mauricio cuando sea grande? Y él dice, bueno, quiero ser pastor y quiero ser policía. ¿Qué tú quieres ser cuando seas grande? Si le preguntan a una mujer que no puede tener hijos, seguro que te responderá, yo quiero ser madre. Yo soy su amigo Ernesto Pinto y hoy voy a conversar con una amiga que me dice que ella deseaba ser madre. Yocasta es nuestra invitada de hoy. Estamos viajando por la República Dominicana y ahí vamos a ir a la entrevista. Bienvenida, Yocasta, y cuéntanos un poco acerca de ti. Nací en una familia, no era cristiana, y con los años, pues, mi mamá comenzó a asistir a esa iglesia tradicional, la que todos conocen como la tradicional, pero luego a los años de ya estar ahí, yo decidí entregarle mi vida a Cristo. ¿Usted nació dónde? Nací aquí en La Romana. En La Romana. ¿Y tenía solo hermanas? ¿O? Éramos 3 hermanos y 2 hermanas. 2 hermanas. Ajá. ¿Y cómo se llevaban las hermanas con los hermanos? Bien, mis hermanos, mayormente yo estuve con el segundo de los 5, el cuarto. Con él fue con más conviví. Siempre hay uno que uno se lleva muy bien y el otro que le cae en bala a uno, ¿verdad? No, yo no. Porque con los primeros 3, con los 3 más grandes no conviví mucho de mi niñez, sí. Pero con él sí, todo el tiempo. Y la pequeña tampoco conviví mucho con ella, pero luego ella se incorporó a la familia porque ellos vivían en otro lugar, sí. Y ahí comenzamos a tratarnos todo muy bien, gracias a Dios. De hecho, puedo decir que soy la más amada de los 6 hermanos. Yocasta nos está contando su historia y vamos a continuar con nuestra entrevista. ¿Cuántos años tienen de casados ustedes? Me decía que... 19 años tenemos de casados. ¿Y cuándo se dan cuenta que no pueden tener hijos? Al año y algo, año y meses, nos dimos cuenta que no podíamos tener hijos, ninguno de los dos. Ya mi esposo sospechaba algo, porque él viene de una familia que tiene ese problema de que algunos de sus familiares no pueden tener hijos. Sospechaba algo, pero no estaba muy seguro. Y después que nos casamos, pues él descubrió que no podía tener hijos también. ¿Y por cuántos años estuvieron en ese dilema? Duramos 3 años exactamente, 3 años. A los 2 años él descubrió que no podía, al año y medio, y al año y 6 meses, pues yo descubrí que no podía a los 2 años, porque tampoco yo podía tener hijos. Descubrimos eso. ¿Qué pasa en el corazón de una mujer que se da cuenta? Porque entiendo que las mujeres, su tesoro más apreciado es el tener hijos, ¿no? Así es, así es. Eso era algo que me hacía sentir muy mal, porque de hecho desde que tenía como 15, 16 años le decía al Señor que yo quería tener 4 hijos exactamente, que incluso hasta el tipo de leche que le quería dar, todas esas cosas ya yo lo tenía en mi corazón, porque vengo de una familia no convencional, porque mi mamá y mi padre no estuvieron juntos todo el tiempo, pero sí vi que mi mamá no crió como si estuviéramos todos juntos, o sea, si mi papá y mamá estuvieran. ¿Y cómo se siente el corazón entonces de esa madre que no puede tener hijos? Muy mal, muy triste, de verdad muy, muy triste, porque uno quiere saber qué se siente, uno quiere saber tantas cosas, porque uno ve a otras madres, uno ve cómo va el crecimiento del bebé en la panza, como decimos acá, y eso es algo que de verdad nosotras, toda madre, o sea, digo toda madre, pero toda mujer soñamos con tener ese momento inolvidable, porque es algo inolvidable. ¿Y cuáles eran las conversaciones con el esposo en referencia a esto? Bien, nosotros hablábamos, bueno, no podemos tener hijos, vamos a trabajar, vamos a ver qué vamos a hacer. Nuestras conversaciones siempre en torno eran como que podemos hacer al respecto para poder buscar la manera
de ver qué podemos hacer, valga la redundancia, ver cuál es la solución de este problema. No hubo un conflicto directamente como matrimonio, pero sí nos chocaba mucho en el corazón la idea de que posiblemente no pudiéramos tener hijos. En medio de estas conversaciones, ¿nunca consideraron la posibilidad de adoptar hijos? No tenía esa posibilidad en mi corazón porque... ¿Por qué? Si habiendo tantos niños en la República Dominicana que necesitan un papá y una mamá. Porque a pesar de todo yo abordaba una esperanza en mi corazón de que iba a poder hacerlo. Yo tenía la esperanza que iba a poder tener hijos y por eso nunca consideré esa posibilidad. De verdad que sí. ¿Nunca lo hablaron? No, nunca lo hablamos. Nunca... Que mire que ahora que uno ve esas situaciones, como que en ese momento uno lo que piensa es, yo quiero ser madre, yo quiero saber lo que se siente, yo quiero tenerlo dentro de mí. Eso era lo que realmente me llamaba la atención más que el adoptar. Pero ahora con un poco de conocimiento, pues claro, en aquel entonces si hubiese tenido un poquito más de conocimiento, claro que hubiese adoptado si no hubiese tenido la posibilidad de tener hijos. Antes de que me comparta esa otra parte, cuénteme un poco los detalles de cómo entregó su vida a Cristo. Bien, estaba pasando por una situación matrimonial en ese momento muy difícil y como le contaba, había escuchado del Señor y ya en mi desesperación por no saber qué hacer, salí al patio de mi casa, abrí mis brazos y le dije, si realmente tú existes, yo quiero que tú vengas a mi corazón en este momento porque yo no quiero que mi matrimonio se desbarate, yo quiero un matrimonio para toda la vida. ¿Ahí en el patio de su casa? En el patio de mi casa. ¿Y los problemas matrimoniales eran porque no podían tener hijos o por otros problemas? Por otros problemas, otras situaciones de convivencia, había muchas situaciones que no nos entendíamos en ese momento y esas situaciones no nos poníamos de acuerdo y esas situaciones trajeron varios conflictos y ya yo estaba desesperada porque eran muy fuertes. Entonces se sale al patio y le grita a Dios, ¿qué le dice? Le digo, Señor, abro mis brazos con toda la fe que una persona en ese momento puede tener. Le dije, Señor, si realmente existe, necesito que entres a mi corazón en este momento porque necesito resolver este problema y solamente contigo lo puedo hacer. Yo sé que tú eres el Dios de lo imposible y sé que tú puedes resolver ese problema matrimonial porque quiero vivir con mi esposo toda la vida. ¿Y qué pasó? Sentí una paz inmediata, luego asistí a esta congregación, a mi congregación, y ahí confesé al Señor, y de ahí en adelante pues seguí asistiendo a mi iglesia hasta el sol de hoy. De eso hacen ya también 16 años. ¿Y qué pasó con el matrimonio después de esa decisión? Después de eso todo comenzó a caminar mucho mejor. Comencé yo a entender la situación, comencé yo a cambiar, comencé yo a pedir al Espíritu Santo que me transformara a mí, porque si me transformaba a mí, entonces yo podía hacer testimonio para mi esposo conforme a lo que leí en la palabra. ¿Y eso fue lo que sucedió? Eso sucedió. Mi esposo 7 años después le entregó su vida a Cristo y hoy fue lo mejor que me pudo haber pasado. Esa tarde que sale al patio e invita a Dios a su corazón, luego 7 años más tarde, su esposo se convierte a Cristo. Así es. ¿Qué pasa con toda la ansiedad de no poder tener hijos? Déjeme decirle que el Señor sanó a mi esposo y me sanó a mí antes de él ser cristiano. Okay. Meses después de yo entregarle mi vida a Cristo, pues yo asisto a mi congregación y ahí está mi pastor orando y recuerdo que él dijo, aquí hay mujeres que quieren tener hijos, que anhelan tener hijos, que ese es el deseo en su corazón. Y él dijo, pasen aquí adelante, yo me acerqué adelante
Y cuando estaba el pastor orando, yo presenté a mi esposo que estaba en casa y literalmente yo sentí como el Señor me sanaba a mí y lo sanaba a él. Wow. Yo sentí eso en mi corazón como algo, una palpitación como tan fuerte que yo sentía que realmente él recibió la sanidad en ese mismo momento, y así fue. De esa oración que usted hace para que el Señor le sane a usted y a su esposo, ¿cuánto tiempo pasa para que quede embarazada? Pasa 3 meses. 3 meses. Exactamente 3 meses. Y Dios hizo el milagro. Hizo el milagro, salí embarazada. Déjeme decirle que mi esposo no podía porque el hombre necesita una cantidad para poder salir embarazada. Y mi esposo tenía muy mínimo, y lo mínimo que tenía... De espermatozoides. Exactamente, y llegaba, lo poco que tenía, llegaba muerto. Entonces, luego me doy cuenta yo que yo tenía lo que le llaman ovario poliquístico. Entonces, tampoco puede tener los hijos. Pues entonces, cuando yo sentí que el Señor sanó a mi esposo, pues yo le dije a él, ve, hazte tú la prueba. Y mi esposo, como le decía, tenía 15 millones. Y cuando él va y se hace la prueba, tenía 80 millones. El hombre necesitaba 60. Para que se viera que realmente fue un milagro de Dios, subieron a 80. Y yo le respondí, cuando él llegó con el resultado a casa, yo le dije, si el Señor lo hizo contigo, lo hizo conmigo. Así que no hay problema. A trabajar, que en cualquier momento salgo embarazada. Así mismito fue. En ese mismo momento. Me gustó, a trabajar. Sí, a trabajar. O sea, que no era por falta de práctica. Vamos a ver, entonces queda embarazada, viene un niño, una niña. Di a luz a una niña hermosa, tiene 16 años, se llama Emily. Y de verdad que cuando yo vi a esa niña, la enfermera la acercó a mí. Cuando yo la sentí a mí, yo sentí que fue como el Señor que se acercó a mí. Sentí que el Señor en ese momento me mostraba su amor incomparable en ese mismo momento, y dije, wow, Padre, gracias por el milagro que hiciste en mi esposo. ¿Qué dijo su esposo al ver a aquella niña? Cuando él vio su niña, se sintió totalmente feliz. Él dice que es algo inexplicable, lloró muchísimo porque después de pensar que no podía tener hijo, el Señor hace el milagro y lo permite ver una bebé tan hermosa en sus manos. Estuvo muy feliz de ese momento. ¿Y ahora cuántos hijos tiene? Ahora tenemos 3 niños. 3 niños ya. No hay lugar tan oscuro que tú no me encuentres. En sequía tú has sido la fuente. Solo tú me salvaste. Me has traído del valle profundo, abandonado y sin fuerza ni aliento, pero vida en ti encontré. Yocasta, si hubiera una mujer que está atravesando la misma lucha que usted atravesó, no puede tener hijos por muchos tratamientos que se han sometido, y dice, para mí no hay esperanza, ¿qué le diría Yocasta de su corazón? Que no pierda la fe. Que no pierda la fe, que crea en el Señor, que crea en su palabra, en sus promesas, y que espere pacientemente. Porque yo también esperé pacientemente, y quizás muchas personas pueden pensar que hay una fórmula mágica. No, solamente esperar en el Señor, porque lo que Él nos promete. Esperar un milagro. Amén, esperar un milagro que el Señor lo puede hacer. Para Él nada es imposible. Gracias por haber estado en la sintonía de tu programa Encuentro, y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca, o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto, y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.